Bueno, ahora vamos a plantear y resolver el problema número 11 y luego el número 12 de la guía de movimiento circular uniforme, ¿sí? Te dejo acá el enunciado del problema número 11. Es un ejercicio muy sencillo para fijar algunas ideas, ¿sí? Dice, un CD de radio 6 centímetros gira a 2500 RPM. RPM, por si no sabes, significa revoluciones por minuto, ¿sí? Y esa unidad tenemos que saber qué magnitud física representa, ¿no? Revoluciones por minuto viene a representar la cantidad de vueltas que un móvil da en un cierto intervalo de tiempo. Y eso está íntimamente relacionado con el concepto de frecuencia. Por lo tanto, podemos decir que esto que tenés acá es exactamente la frecuencia del CD. ¿Está bien? Lo que pasa es que no es una unidad clásica del sistema internacional. Vamos a, si quieren, entonces, pasar esta unidad a unidades del sistema internacional. Revoluciones por minuto lo puedo pensar como 1 sobre minuto, o si quieren, 1 sobre 60 segundos. Y si hacemos esta cuenta, vamos a obtener aproximadamente 41,66 por 1 sobre segundo. ¿Sí? Bien, cuando estemos hablando de frecuencias, 1 sobre segundo recibe el nombre de Hertz. ¿Sí? Observen que estamos respondiendo ya al ítem C. El ítem C me está pidiendo calcular la frecuencia en Hertz. ¿Sí? Bien, vamos a responder el ítem A. El ítem A me preguntan calcular el módulo de la velocidad angular, ¿sí?, de este CD. ¿Cuál es la idea de este ejercicio? Bueno, la idea es que si a vos te dan la frecuencia de un movimiento circular uniforme, de alguna manera te están dando la velocidad angular. ¿Sí? También, por ejemplo, si a vos te dijesen el periodo del movimiento circular, de alguna manera te están dando la velocidad angular. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, con estas simples cuentitas que viste en la teórica. ¿Sí? Si te dijesen el periodo, con esta cuentita tenés la velocidad angular. Es inmediato. ¿Sí? Si vos tenés la frecuencia, con esta cuentita tenés la velocidad angular. ¿Está bien? Entonces, si me dijeron la frecuencia, bueno, podemos usar la última expresión. ¿Sí? La velocidad angular la puedo pensar como 2pi por f. Y f, déjenme usar lo que obtuvimos acá. ¿Sí? Pi es el número real que vos conocés y que no tiene unidades, ¿sí? Es 3,14 y muchos decimales más. Entonces, si hacen esta cuenta en la calculadora, les va a dar aproximadamente 261,8 y la unidad me va a quedar 1 sobre segundo, ¿sí? Que cuando estoy hablando de velocidades angulares, queda así, 1 sobre segundo, o si quieren, segundo a la menos 1. ¿Está bien? En algunos libros puede llegar a aparecer radianes sobre segundo. No está del todo bien eso, no está bien, pero mucha gente lo hace para diferenciarlo del 1 sobre segundo, que es Hertz. ¿Sí? Bueno, el ítem B me pregunta el módulo de la velocidad tangencial en un punto de su borde. ¿Sí? Entonces, la idea es básicamente la misma. Si a mí me dan la frecuencia y además me dan la distancia del punto donde quiero la velocidad respecto del centro de giro, entonces la velocidad tangencial se calcula muy sencillamente, ¿sí? También lo mismo pasa si me dan el periodo. Si me dan el periodo del movimiento y además me dan la distancia entre el punto al centro, la velocidad tangencial es inmediata. ¿Está bien? ¿Cómo? Con lo que vieron en la teórica. La velocidad tangencial en un punto la puedo conocer sabiendo o la velocidad angular, o el periodo, o la frecuencia, y la distancia entre el punto hasta el centro de giro. ¿Está bien? Bueno, fíjense que esta no me conviene porque el periodo no lo tengo, lo podría calcularme fácilmente, pero no me lo piden. Creo que me va a convenir utilizar la última expresión, ¿no? La que incluye la frecuencia. Entonces, la velocidad tangencial la voy a poder escribir como 2pi por f por el radio, ¿sí? Entonces, si reemplazamos los datos acá, recordá que pi es el número real 3,14 y muchos decimales más. Fíjate el número, bueno, eso lo ves en la calculadora, pero fíjate la unidad. Arriba, la única unidad que aparece es el centímetro. Y abajo me va a quedar sobre segundo. ¿Sí?
Y centímetros sobre segundo es una unidad lícita de velocidad, ¿verdad? Bueno, si lo querés en el sistema internacional, el centímetro tendrías que pasarlo a metros, si querés. El ejercicio no me lo pide, pero si quieren lo hacemos. Habría que correr la coma a dos lugares, ¿sí? Así que la velocidad tangencial en un punto del borde del disco va a ser 15,707 metros sobre segundos. ¿Ok? Bien, vamos a plantear ahora el problema número 12, que si bien es sencillo, tiene alguna que otra trampita, ¿sí? Dice, una varilla metálica de 30 centímetros de longitud gira respecto a uno de sus extremos a 60 revoluciones por minuto y les piden calcular un par de cosas. ¿Está bien? Observemos que la longitud de la varilla podría pensarse como el radio, ¿está bien? De la circunferencia que describe el punto ubicado en el extremo de la varilla respecto del centro, ¿sí? Ahora vamos a poner en un dibujito. 60 revoluciones por minuto, bueno, ya sabes que esto representa una frecuencia, ¿está bien? Así que me dieron la frecuencia de este MCU. A ver, vamos a dibujar la situación. Tenemos una varilla que tiene un extremo fijo atornillado, si quieren, con un motorcito, no sé, alguna cosa así. Está bien, lo que quiero que entiendan es que extremo fijo es el centro de la trayectoria, ¿está bien? Y esto va girando así, por ejemplo, en sentido antihorario, déjenme suponerlo, ¿sí? Bien, entonces, antes de resolver el ejercicio, te pido que pongas pausa y calcules la frecuencia expresada en unidades del sistema internacional. Bueno, espero que lo hayas hecho. En este caso es muy sencillo, porque fíjate, a ver si aparece, ahí está. Fíjate, la frecuencia es 60 revoluciones por minuto, que puede pensarse como 60 por 1 dividido 60 segundos, ¿sí? Porque en un minuto hay 60 segundos. Simplificando, la frecuencia queda 1 por 1 sobre segundo, y eso es un hertz, ¿sí? Bien, entonces, el ítem A pregunta el periodo del movimiento y el número de vueltas en un cierto intervalo. ¿Cómo calculo yo el periodo si me dan la frecuencia? Bueno, en la teórica, ustedes vieron que la frecuencia y el periodo son una y la inversa de la otra, ¿sí? Esto es otra manera de decirte, si te doy la frecuencia, te estoy dando el periodo ya, de alguna manera, ¿sí? Entonces, acordate que la frecuencia es 1 sobre el periodo. Por lo tanto, el periodo puede pensarse como 1 sobre la frecuencia. Y la frecuencia es dato. Así que si hacemos la cuenta, esto queda muy sencillo, un segundo. El periodo entonces es un segundo. ¿Está bien? Bueno, ahora pregunta el número de vueltas en 30 segundos. Me parece que es una pregunta muy sencilla de responder sin ninguna cuenta, ¿no? Porque si tardo en dar una vuelta un segundo, en 30 segundos hay 30 vueltas. ¿Está bien? Bueno, vamos a plasmar ese razonamiento en una cuentita. ¿Está bien? Por si en algún otro ejercicio esto se convierte en algo más difícil. Vos sabés que la frecuencia es el número de vueltas dividido el intervalo de tiempo que tarda en hacer estas vueltas, ¿sí? Por lo tanto, si paso el delta t multiplicando, me quedaría que el número de vueltas es la frecuencia por el intervalo de tiempo. Acá me falta una t, ¿sí? Bueno, si yo quiero saber el número de vueltas en 30 segundos, reemplazo delta t por 30 segundos, lo multiplico por la frecuencia y esa va a ser el número de vueltas. En este caso, 30. ¿Sí? Bueno, vamos al ítem B que pide el módulo de la velocidad de un punto de la varilla situado en distintos lugares de la varilla. Acá tenés el dibujo. Y nos piden la velocidad tangencial en el extremo libre, o sea, acá. ¿Está bien? Bueno, acordate que la velocidad tangencial es un vector tangente a la trayectoria y solidario al movimiento. ¿Sí? Estoy suponiendo acá que gira en sentido antihorario, pero si gira en otro sentido, en este problema no cambia. ¿Sí? Bueno, acordate que lo que me piden es el módulo de este vector y yo como dato tenía la frecuencia con la que rotaba esta barra. ¿Está bien? Volvemos a pensarlo entonces. La velocidad tangencial se puede escribir, por ejemplo, así.
2pi por la frecuencia de rotación de la varilla por la distancia a la que está el punto donde quiero calcular la velocidad respecto del extremo fijo, del centro de la trayectoria. ¿Sí? Básicamente va a ser R1. Yo llamé a esa distancia R1, el radio de esta circunferencia. ¿Sí? Bueno, si hacemos la cuenta, la velocidad tangencial en ese punto va a ser 2pi por la frecuencia por el radio 1. Reemplazamos los datos y no hay nada nuevo respecto del ejercicio anterior, por ejemplo. A mí me dio esto. ¿Sí? Si querés poner pausa, calcular y fíjate si te da algo parecido. Bueno, espero que te haya dado parecido. Y ahora lo que nos piden es el módulo de la velocidad tangencial, pero ahora en un punto sobre la varilla a 20 centímetros del centro. ¿Sí? O sea, a un punto que voy a poner acá, que está a 20 centímetros. ¿Sí? Este punto describe otra circunferencia concéntrica a la anterior, o sea, con el mismo centro. ¿Está bien? Así, en sentido antihorario también. Entonces, ¿cómo calculamos la velocidad tangencial en un punto determinado? Bueno, lo podemos calcular de la misma manera, ¿sí? Porque la frecuencia tanto de este punto como de este punto es la misma. Estos puntos giran alineados. Todos los puntos de la varilla giran con la misma frecuencia, ¿sí? Entonces, si calculamos la velocidad tangencial en este punto, con esta expresión, tendríamos que tener el cuidado de poner el radio 2 en este caso, ¿sí? Bueno, si hacemos la cuenta, obtenemos este valor de velocidad tangencial, ¿sí? Observemos que me dio un valor más chico, es decir, el vector velocidad tangencial en este punto tiene módulo más chico que este. ¿Tiene sentido eso? Porque hasta donde yo sé, en un MCU, el módulo de la velocidad tangencial es constante, así que esto que obtuve acá es absurdo. La velocidad tangencial tiene que tener el mismo módulo. Bueno, no es absurdo. Tenés que tener cuidado porque en un MCU el módulo de la velocidad tangencial es constante en el tiempo. Es decir, este punto que vos tenés acá va a tener el mismo módulo de velocidad tangencial en cualquier punto de la trayectoria, pero este punto, ¿sí? Este punto que ves acá tiene el mismo módulo de velocidad tangencial en cualquier otro instante que lo mires, ¿está bien? Pero este punto, no otro. Entonces, tené cuidado con esto. En un MCU, el módulo de la velocidad tangencial es constante en el tiempo, pero no es constante a lo largo de la barra. ¿Por qué? Porque la velocidad tangencial depende fuertemente de en qué punto estoy calculándola. No en qué instante, sino en qué punto a lo largo de la barra. Si ustedes calculan la velocidad tangencial a 10 centímetros del centro, el módulo va a ser otro, que se va a mantener constante en el tiempo, pero va a ser distinta a estos dos valores. ¿Está bien eso? Si hay algo de esto que no se entiende, consultar en el foro. Entonces, tengan cuidado con este comentario. No es contradictorio que esta velocidad sea distinta de esta. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si me preguntaran, por ejemplo, la velocidad angular de estos puntos? Bueno, la velocidad angular sí es la misma para todos los puntos de la barra. ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, porque la velocidad angular está relacionada con el ángulo barrido en el tiempo. Y fíjense que todos estos puntos barren el mismo ángulo a medida que giran. Eso se lo pueden imaginar. Si de acá pasan a acá, todos los puntos barren el mismo ángulo. Por lo tanto, cuando los puntos están alineados, tienen la misma velocidad angular, todos esos puntos. Y además es constante en el tiempo. ¿Está bien? Por eso acá te puse. Omega sí es constante en el tiempo y a lo largo de la barra. ¿Está bien? Por supuesto, si los puntos están alineados. Entonces, si quisiera calcular la velocidad angular, eso simplemente se puede calcular como 2pi por la frecuencia. A mí me da esto. ¿Sí? No lo pide el ejercicio, pero quería calcularlo para que sepas que la velocidad angular sí es constante para todos los puntos, es la misma. ¿Está bien? Pero la velocidad tangencial no,
¿Por qué? Porque depende de la distancia entre el punto donde le están calculando al centro de la trayectoria. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido. Si no se entendió algo, publicaron en el foro, así podemos responderte mejor. ¿Está bien? Espero que te haya servido y ahora planteamos otro.